hombre justo, tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor. Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Es palabra de Dios. Escuchamos al mismo Jesús que en la Samaritana nos promete a todos el agua viva. Nos ponemos de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió: «¿Cómo? Tú que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana». Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva». «Señor», le dijo ella, «no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo, donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales?» Jesús le respondió: «El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él el manantial que brotará hasta la vida eterna». «Señor», le dijo la mujer, «dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla». Después agregó: «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar». Jesús les respondió: «Créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén ustedes adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo». Jesús le respondió: «Soy yo, el que habla contigo». Muchos samaritanos de esta ciudad habían creído en Él. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos. Y Él permaneció allí 2 días. Muchos más creyeron en Él a causa de su palabra y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú has dicho, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor.
Ave María Purísima. Buenas noches. Hoy celebramos tercer domingo de Cuaresma y como nos hemos dado cuenta, la primera lectura y el Evangelio nos habla del agua. El agua que brota en medio del desierto de una piedra, el agua de un pozo, y hemos iniciado la celebración con el agua esparcida en nosotros, bendecida, que nos recuerda el bautismo y nos hace vivir nuestro bautismo. Se trata de eso esta Eucaristía, esta Santa Misa, hacer memoria agradecida del propio bautismo. Bautismo que hemos recibido, que se da una sola vez y que es la puerta para los demás sacramentos. Agua bendita que aquí es signo de salvación. En medio del desierto, el agua es vida. Y en medio de un paraje tan desolado como es Tierra Santa, donde todo es piedra y arena, donde cuesta mucho sembrar, el agua, tener un pozo de agua es como tener un pozo de petróleo. Si hoy cuesta hacer un pozo, imagínense en aquellos tiempos hacer un pozo de 15, 20 metros. Tremendo. Y sin embargo el Señor nos redime y nos lleva a otra agua, a un agua que viéndolo es Él mismo. Jesús es el agua viva, es el agua que apaga la sed, el agua que apaga nuestros más hondos incendios, nuestros ardores más interiores, el anhelo que tenemos, que el Señor después llevará su culmen en la cruz. Una de sus 7 palabras es: tengo sed. Sed de que el hombre de hoy sienta necesidad de Dios, sed de que que el hombre vuelva a Dios. Todos nosotros tenemos sed, el hombre de hoy tiene sed y a veces lo buscamos en vez de alimentarnos y beber del agua clara de Cristo. Hundimos a veces las narices en charcos cenagosos, aguas impuras que no nos dejan, que en el fondo no hidratan, por decirlo así. Cristo, agua viva, la mujer que en ese tiempo excluida, además samaritana, no se podían ni ver con los judíos. Judío que dijera otro samaritano era un insulto muy feo. Además mujer, un rabino, hablar con una mujer samaritana, escándalo. Pero el Señor se acerca, escucha, tiende puentes. No bajó la persiana por control remoto así de lejos, no, samaritana y mujer, chao. No. Dios elige el diálogo y nos invita a la cultura del diálogo, a tender puentes. Hoy que celebramos, en estos días, no hace mucho, hemos celebrado nuevamente la caída del muro de Berlín, ¿no? Un muro que cae, pero hay muchos muros personales levantados que impiden que otros se acerquen. Y no necesitamos constructores de muros, sino de puentes, de diálogo, de encuentro. Y ahí es donde nos da la clave el Señor de cómo debemos proceder. Cercanía, se acercó, escuchó la historia de vida de una mujer, la conquista, y a través de ella cree un pueblo entero, para que nos preguntemos, ¿cómo estamos de cercanía evangélica con los demás? ¿Somos de llevar a Dios a los otros? ¿O sobre qué encima